¿Pensando en hacer el circuito O en Torres del Paine? En esta serie de 3 episodios te mostraré el sendero, los alojamientos y te daré algunos datos prácticos para que tú puedas completar con éxito los más de 120 kilómetros de este maravilloso circuito en nuestra Patagonia chilena. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Pato Valar y comenzamos con 4 claves que van a ayudarte a organizar tu viaje a Torres del Paine. Número 1. Los precios de los buses y de los camping dentro del parque están actualizados con fecha de enero de 2023. Y un consejo, lleva todas tus reservas descargadas en tu teléfono con una captura de pantalla porque el internet y la señal dentro del parque es limitada. Número 2. Para el alojamiento dentro del parque son 2 las empresas las cuales tienen distintas áreas dentro del parque. La primera empresa es Vértice, que controla estas áreas dentro del parque, y Fantástico Sur, que controla estas otras áreas del parque. La CONAF también tiene áreas que son de uso gratuito de servicios básicos, pero que lamentablemente al momento cuando nosotros realizamos el circuito estaba cerrada por mantención y restauración de las áreas. Número 3. Y muy importante es saber que tanto Vértice como Fantástico Sur son empresas que funcionan de manera independiente. Por lo tanto, para realizar tu reserva, debes realizarla en 2 sitios web completamente diferentes. Y esto es importante porque al momento de revisar y planificar tu viaje, debes buscar que las fechas de un lugar y otro te calcen al momento de poder realizar todo el circuito del macizo Paine. Y la última, la número 4, es: hay distintas experiencias de alojamiento y de comida durante el viaje. Y eso solamente está ligado al presupuesto que tú tengas. En el caso nosotros fuimos con el presupuesto más bajo, así que siempre pagamos por solamente sitio de camping, ya que llevamos nuestra carpa y además cargamos toda nuestra comida. Y ya con esto, comenzamos. Nuestra aventura se inicia en la ciudad de Puerto Natales. Con bajo presupuesto decidimos pasar 2 noches en este maravilloso camping llamado Camping Huino, que tiene todo lo necesario para tu estadía y además se encuentra muy cerca del terminal de buses. Ahí en el rodoviario de Puerto Natales tomamos un bus hacia el Parque Nacional Torres del Paine, recorrido que dura aproximadamente 2 horas, así que puedes aprovechar de dormir, así como Camila, y yo te recomiendo tomar el bus a primera hora. El bus nos deja ahí en la portería Laguna Amarga, donde el personal de CONAF te solicita que muestres tu ticket de entrada y de ahí pagar 3.000 pesos para el traslado en unas camionetas blancas que te dejan a la entrada e inicio de los diferentes senderos que tiene el parque. Una vez ahí, te recomiendo pasar al baño, recargar botellas de agua y luego comenzar el sendero rumbo a Cerón. La caminata de hoy son aproximadamente 14 kilómetros. Tiene un desnivel aproximado de 450 metros y es de baja dificultad. Incluso en varios sectores es bastante plano. Y se puede disfrutar de vistas del maravilloso río Paine. La duración depende de tu ritmo y a nosotros nos tomó alrededor de 5 horas. Ya que íbamos tomando pausas para descansar, tomar fotografías y por supuesto darnos pausas para comer. Siendo las 2:22 de la tarde, llegamos al refugio Cerón, así que ahora buscar un lugar donde instalarse y les cuento cómo es el refugio. Esta primera zona de camping está a cargo de la empresa Fantástico Sur. Tiene una amplia zona de camping, donde realizas el check-in, tienen venta de alimentos, de cosas para beber y además puedes pagar para tener internet. Tienen ducha de agua caliente, una para mujeres y otra para hombres. Y un baño para hombres y otro para mujeres. Mi consejo, programa bien tu ducha porque se suelen hacer largas filas. Además, hay un área pequeña donde se puede cocinar o simplemente utilizarla de área común, sobre todo en aquellos días con mal clima. Y finalmente, tiene un espacio para que puedas recargar tus dispositivos electrónicos. Oye, con esta vista increíble del Camping Cerón, bueno, nuestra recomendaciones para el día 1. Nosotros partimos más o menos a eso de las 9:30 de la mañana y como les dije, llegamos acá a las 2:30, así que te da un buen tiempo para poder descansar, estirar, dormir una siesta, cocinar tranquilamente, así que también para que puedan aprovechar y descansar y no como nos ha tocado ahora que son las 6 de la tarde, que hay algunos que están llegando recién y es muy poco el lapso porque mañana
Se viene un gran día a Dixon, que son alrededor de 20 kilómetros, así que sirve muy bien llegar temprano para poder tomar su tiempo, descansar la espalda, hacer algunas cosas, instalarse tranquilamente y poder disfrutar también del paisaje. Los dejamos. Nosotros, este fue el día 1 acá en Serón. Mañana se nos viene Dixon y por eso ahora nosotros vamos a ir a alimentarnos. Se viene la cena porque hay hambre. Siete 7:48 de la mañana y ya comenzamos el segundo día. En este día 2 vamos hacia el refugio Dixon. La distancia es de alrededor de 18,5 kilómetros con un desnivel aproximado de 750 metros, lo que lo hace un recorrido más exigente que el primer día. Por eso mi recomendación es comenzar la caminata temprano. A mitad de camino te encuentras con la guardería Coirón de la CONAF, donde te piden mostrar las reservas de Dixon, Campamento Los Perros. Ojo, quienes no tengan sus reservas, los guardaparques los devolverán hacia la entrada. Coirón cuenta con baño y es un buen lugar para descansar, rellenar botellas de agua y dependiendo del horario y por supuesto de tu hambre, también es una buena opción para almorzar. Continuando el camino, el sendero es más plano la mayoría del tiempo, así que te invito a que disfrutes del paisaje, de las imponentes montañas, disfrutar cuando cruces el humedal y de la vista de los glaciares que se ven a lo lejos. Y al parecer, ya estamos casi llegando. Estos son los carteles que uno quiere ver, más aún cuando hemos tenido una larga jornada. Oye, en este día increíble despejado, finalmente arribamos a Dixon. Vamos por el check-in y luego vamos a almorzar. Esta zona está a cargo de la empresa Vértice. Tiene un amplio espacio para que puedas colocar tu carpa. Además, cuenta con servicios de baño y ducha con agua caliente. Tiene un pequeño kiosco donde puedes comprar comida y un área común para que puedas cocinar y recargar tus aparatos electrónicos. La zona es espectacular. Tiene una bajada hacia el lago Dixon, donde puedes disfrutar de la vista hacia el glaciar Dixon y resulta un muy buen lugar para disfrutar del atardecer. Y al final, nada mejor que disfrutar de una cerveza después de una larga caminata. Hoy día 3, ya nos estamos alistando, hoy día un poquito más tarde, nos dimos una licencia, así que son 10 para las 9 de la mañana. Nos vamos a dirigir hacia el circuito de los perros, se supone que es más o menos alrededor de 4 o 5 horas, 12 kilómetros, así que ya Camila se prepara arreglando la mochila, nuestro amigo de Dinamarca, Matías también, y vamos a comenzar la ruta del día de hoy hacia los perros. Y lo otro que no habíamos olvidado de mencionar junto a Camila es que este sector ya de Serón, Dixon y los perros tienen muchos bichos, mosquitos. Así que les recomendamos también traer repelente. Llegamos al día número 3. La caminata de hoy va principalmente por un precioso bosque de lengas. No es de alta dificultad y dado que es más corta que el día anterior, puedes detenerte a disfrutar aún más el paisaje. Mi invitación, detente un momento, si lo permite el clima, a contemplar el mirador Valle Los Perros, que ofrece una vista espectacular hacia los glaciares Dixon y Los Perros. Importante recordar siempre, darte pausas para descansar, hidratarte y comer. Seguimos en medio del bosque, lo cual ha sido casi la mayoría del sendero, salvo por el mirador que vimos anteriormente. Y la verdad es que ha sido muy agradable esta parte del sendero. Tiene algunos altos y bajos, pero no tanto, la verdad. Y para los días lindos que nos han tocado y los días anteriores en Serón y ayer en Dixon, fueron senderos en los cuales el sol nos estuvo pegando todo el rato. Así que agradecemos el tener ahora
y poder realizarlo en este maravilloso bosque de lengas. Estos son los momentos en que tú vienes recorriendo esta parte del sendero y de repente te detienes para mirar este maravilloso bosque, y arriba de ese bosque impresionante el glaciar. ¿Dónde estamos, Juan? Glaciar Perros, qué maravilla. El glaciar Los Perros, que debe a su nombre a dos antiguos montañistas que cuando exploraban esta zona veían perros salvajes, se encuentra en un notable retroceso. Hay un mirador que recomiendo que puedas detenerte para disfrutar de este gigante de hielo. Oye, miren nada más con qué nos encontramos en el camino. Esto es murtilla, lo que en muchos lugares lo utilizan para realizar mermelada. Y eso de acá encontramos en el camino a Los Perros. Buenísima. Hoy estamos recorriendo el refugio Los Perros, donde nosotros ya estamos instalados. Es un buen refugio, estamos al lado del río Los Perros, así que es muy muy bonito. Y la gente que quiera volver caminando, de verdad una caminata muy cortita. Los que quieran ir a ver nuevamente el glaciar Los Perros para ir a ver el atardecer, etcétera, así que ahí también es una actividad extra. El refugio cuenta con un comedor, como en todos los lugares, también una parte donde pueden, como un market que pueden comprar ahí algunas galletas, algunas cosas para comer, y también tiene baños. La ducha es solo con agua fría, así que dato importante, quizás nos saltemos la ducha el día de hoy. Yo me la veo así, parche. Y también a los que quieran motivarse y lleguen un poco antes, en el sector de acá, hacia allá está el río Los Perros, más allá ahí está el glaciar Cóndor, y por el lado de acá está el glaciar El Puma. Así que también hay una caminata interesante que se puede llegar a los Pumas. Nosotros no la vamos a hacer porque mañana nos toca un gran día, el día más largo, que es hacia el paso John Garner. Así que ahora ya estamos instalados, pero por supuesto el hambre nos llama, así que vamos a preparar algo para cocinar. Y así vamos cerrando el día de hoy con este intento fallido de video en la Laguna Los Perros, pero donde tuve el regalo de ser visitado por uno de los tantos arcoíris que me encontré en la ruta. Nosotros ahora nos vamos a descansar. Mañana se viene el tramo con mayor dificultad, donde pasaremos por el punto más alto del circuito, el paso John Garner, además de los puentes colgantes, todo para llegar al refugio Grey. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Hasta luego. Seguimos acá, nos vamos a descansar.